Sí. Tiene 400 años la frase. Sí. Le pertenece a Fray Luis de León. De León. El gran sacerdote, poeta, pensador español, que cuando salió de la prisión después de 5 años, al volver a la cátedra, Sí. dijo a sus alumnos, Sí. y como decíamos ayer, bueno, Sí. yo no soy ni sacerdote, ni tampoco tengo esas virtudes, ni Sí. tampoco han pasado 5 años 5 en la años. prisión, un año. Un año. Un año de cautiverio. De cautiverio. Mirando el programa. Bueno. Bueno, le hemos echado de menos, doctor, como Y yo a dicen los ustedes. españoles. Bueno. Y alegrándome de que cada uno de ustedes que afrontó las consecuencias de esta terrible situación que estamos viviendo en materia de salud fueron superándolas, afortunadamente. Bueno, doctor, ¿con qué arrancamos? Yo arranco con una idea que está muy instalada en la sociedad, que está enferma en alguna medida de espíritu represivo. Justiciero. Cada vez que alguien sale en defensa de una persona que está siendo víctima de un acto delictivo y ejecuta a su vez él, como defensor de esa persona asediada, acosada, asaltada, en situación de riesgo, de peligro, ejecuta algún acto que pone en peligro no solamente a una, o sino también varias personas, la frase que se utiliza o el calificativo que se emplea es el de justiciero. Sí. No hay tal justiciero. Yo tengo mucha memoria para recordar las cosas que dije también en el programa. Recuerdo haber tratado un caso de múltiples llamados justicieros de Quebrada de la Rosa. Sí. ¿Recuerda usted? Sí, lo recuerdo. Cuando yo me ocupé del caso de un grupo de vecinos que dieron muerte a un presunto asaltante, que lo fuese o no lo fuese, ahí lo estaba sintiendo con el buen recuerdo que tiene la vaca, lo fuese o no lo fuese, esos vecinos enardecidos, una verdadera horda, procedió a golpear a ese joven que tenía que haber sido detenido y juzgado. Eso es lo que correspondía, o haberlo neutralizado. Neutralizado. De manera tal que al neutralizarlo se lo ponía a disposición de las autoridades policiales y o judiciales. Eso sería un acto civilizado, un acto de cordura, un acto razonable. Sería una especie de represión, pero autorizada, legitimada. ¿Qué hizo esta gente? Esta gente le dio muerte. Y encontraron un fiscal que utilizó una figura jurídica para, en alguna medida, atenuar el grado de responsabilidad de esas personas. Imagínense, esas personas se enfrentaban la posibilidad de un encarcelamiento de 8 a 25 años porque estaba acreditado que habían intervenido. No solamente habían intervenido los 4 que fueron sometidos a proceso, sino muchos más. Y ahí hubo una especie de complicidad entre la policía y la justicia, que también hay que decirlo. Dejaron afuera a varios y eligieron al grupo más iracundo, al más violento. Y la figura que se les aplicó para no encarcelarlo fue la de un homicidio en agresión que apenas tiene de 1 a 4 años de prisión. Imagínense la diferencia entre 8 y 25 Sí, y 4. y 1 y 4. 4. Esas personas tienen la causa pendiente de juzgamiento. No sé si alguna vez se los juzgará o no se los juzgará. Ahora sí tenemos el caso de este hombre que sale en defensa de una persona que estaba siendo asaltada. Simultáneamente otra persona más. Bueno, estos hechos han sido referidos por todos los medios de prensa ampliamente. Sí. De manera tal que hay que entrar al concepto de si eso es un acto de justicia. Porque para ser justiciero se debe estar ejecutando un acto de justicia. De justicia. ¿Ese es un acto de justicia o no? Puede estar inspirado en el deseo de solidaridad para con el prójimo, de ayuda, de auxilio por el prójimo, o es un acto que por el contrario responde a una motivación más oscura, más profunda, que hay que desentrañarla
que hay que descubrirla, para lo cual se necesitan estudios psicológicos muy complejos para saber, primero, por qué este hombre estaba armado. Hoy hay mucha gente, por derecha y por izquierda, que está armada. Que está armada. No nos equivoquemos. Estamos hablando, me contamos que estamos hablando de la Calera. Exactamente, el caso reciente del hombre que salió el caso supuestamente más reciente de la Calera. Que terminó hiriendo al ladrón y también, o al supuesto a la persona ladrón, que supuestamente también iba a auxiliar, causándole a esta un daño mucho mayor que al del ladrón. No importa quiénes podían haber sido las víctimas. Acá una víctima inocente que era chica de 19 años que fue a auxiliar también. Para el ladrón no hay ningún tipo de reparo en las consideraciones que hace la gente en sus mensajes a los medios o en los mensajes en las redes. No hay ningún tipo de consideración. Es cierto, hay una especie de repulsa generalizada. Pero yo tengo en cuenta el espíritu que guía, la motivación que determina y el acto impulsor de esta intervención de aquel que podía haber llamado, porque se encontraba en el interior de su vivienda, podía haber llamado a la policía. A la policía. Podría haber recurrido de otra forma sin disparar contra el cuerpo. Podría haber efectuado disparos intimidatorios que podían haber generado, a su vez, esos disparos intimidatorios, la huida, la fuga de la persona que, entendiendo que corría peligro su vida, el ladrón, el asaltante, se daba la fuga. Los bienes que están en juego en este tipo de situaciones, que también hay que tenerlo en cuenta. ¿De qué estaba, o qué estaba en realidad despojando ese ladrón a la persona que era su víctima? Del modo en que lo hiciera, si lo hiciera con brutalidad o no lo hiciera con brutalidad, si lo hiciera con una agresividad muy intensa o si lo estuviese sometiendo a una situación de extremo peligro para su integridad física y para su salud. Todos esos aspectos hay que tenerlo en cuenta. Pero el solo hecho de representarse que lo estaba despojando de un bien al que se le rinde culto, que es, en definitiva, el celular, motiva una reacción desproporcionada. Por eso, si yo digo desproporcionada, estoy sacándolo del terreno de la justicia y, consiguientemente, como no es un acto de justicia, tampoco es un justiciero. Porque la justicia, se supone, no propicia la desproporción. Claro. La justicia procura el equilibrio, la equidad, la mesura, la prudencia, la retribución adecuada a un acto ilícito o a un acto temerario, a un acto violento, a un acto pernicioso, a un acto que pone en riesgo personas, bienes, etc. La idea de la justicia es lo contrario de la desproporción. Y este hombre ha actuado con un acto desproporcionado, que no guarda ningún tipo de medida de equilibrio con lo que allí estaba sucediendo. Usted dice que si el ladrón se hubiese dado vuelta con un revólver, ahí hubiese habido un equilibrio. Bueno, sí, hay muchas alternativas. Y le hubiese disparado. Hay muchas, porque allí ya correría peligro su vida. Este tercero que interviene en la historia para poner en alguna medida en fuga al autor del hecho o para impedir que éste logre consumar su propósito o su finalidad o su objetivo. Pero hay que ver, cada uno de estos que intervienen, cuando no son los que deben intervenir, pero lo hacen. Pregunta uno, ¿por solidaridad? Lo hacen. ¿Porque se convierten en vengadores sociales? Lo hacen para restablecer un orden que ha sido desordenado, valga la expresión, un orden que ha sido vulnerado, que ha sido afectado. ¿Por qué? ¿Cuál es el impulso? Aquí está el quid de la cuestión. ¿Cuál es lo más profundo
que existe en la mente del que interviene de esa manera, de ese modo, con las consecuencias que ello puede traer. Supongamos, para terminar, que si hubiera dado muerte al ladrón, nadie se hubiera preocupado por el tema. Ya hubiera sido una cuestión del fiscal de instrucción de decir, fue un acto de, por ejemplo, legítima defensa de un tercero, o de lo contrario, un acto excesivo de defensa de un tercero. Son todas calificaciones. Sí. Pero hay un punto al que voy a retornar para terminar, que es el que debí consignar al comienzo, cuando hablé de justicia y de proporción, para guardar coherencia en lo que digo. Nunca hay que detener a esa persona. Sea cual sea su intervención, sea cual sea su motivación, sea cual sea la consecuencia que ha producido su intervención. Generalmente son todos sujetos armados. Armados. Generalmente lo hacen, nadie se abalanza con los puños, ni arrojándole algún otro objeto. Sí. Lo hacen con armas. Y las armas son disparadas. Y las armas disparadas provocan lesiones, daños. Pero hay que mantenerlo en libertad para no generar esa falsa solidaridad vecinal, barrial, social, que también se produce y que después es amplificada por los medios. Mantenerlo en su casa, en una prisión domiciliaria e investigar de una manera razonable. Otra vez la palabra razonable, equilibrada, que tiene que estar en juego. Usted lo mantiene en su casa. Luego, si ha actuado de una manera que ha sido verdaderamente no ajustada a la ley, usted aplicará las normas que corresponden a esa conducta. Ya sea muy difícil que lo encarcele, hasta que no se defina en el último tramo de un proceso la situación de esa persona, no corresponde mantenerlo detenido, porque esa persona no constituye ningún riesgo para la causa, no constituye ningún riesgo para la marcha del proceso, no tiene peligrosidad procesal. Lo primero que hacen, lo detienen y genera la furia social, genera la furia popular. Allí también se advierte que el mecanismo de los que deciden en la justicia no tiene en cuenta los valores que hoy prevalecen en la sociedad. Hay que respetarlos, pero no dejar de cumplir con su propio deber, con su propia responsabilidad y con su propia obligación. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Qué imagina que le van a decir en las redes por el comentario de hoy? Es probable que muchos me puteen. Como decíamos ayer. Como decíamos ayer. Muchas gracias, doctor. Muy amable.